Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren de lo mejor. En esta ocasión veremos el tema de las leyes de Mendel, que en realidad son tres. La ley de dominancia o uniformidad, conocida como la primera, la segunda, ley de la segregación, y la tercera ley de Mendel, la ley de distribución independiente. Primero, ¿qué importancia tienen estas leyes? Bueno, ni más ni menos abrieron un campo nuevo en la ciencia, ya que son la base de toda la genética. Por alrededor de 8 años, Gregor Mendel aplicó con rigor el método científico, así como métodos matemáticos para comprobar sus resultados, y él trabajó con más de 28,000 plantas, lo cual involucró cientos de miles de cruces, y estas leyes también permitieron saber cómo se transmiten o heredan los caracteres de padres a hijos y más generaciones allá, porque a veces un rasgo permanece de una generación a otra, otros rasgos desaparecen, pero vuelven a aparecer con los nietos o más adelante. Esto se explica por las leyes de Mendel. Y además, son aplicables no solo a las plantas que él trabajó, sino a todos los seres vivos que tengan reproducción sexual, incluyendo el ser humano, por supuesto. Ahora un poco de historia. ¿Quién fue Gregor Mendel? Bueno, él era un monje de origen austriaco, donde también tuvo la oportunidad de estudiar 2 años en la Universidad de Viena, y ahí se dedicó principalmente a matemáticas y ciencias. En el año de 1866 publicó sus resultados en la obra Experimentos sobre la hibridación de plantas. Sin embargo, sus trabajos no tuvieron el impacto debido en ese momento, sino hasta después de su muerte. Alrededor del año 1900 fue que se reconoció la gran importancia y se le llamó el padre de la genética a Mendel. Todos sus trabajos los realiza con la planta de chícharo, cuyo nombre científico es Pisum sativum. ¿Y qué estudió sobre esta planta? Bueno, rasgos o características como la forma y el color de las semillas, la forma y el color de las vainas, la longitud del tallo, la posición de las flores. Y en la imagen que tenemos aquí a la izquierda vemos cómo realizaba realmente la polinización de una manera sencilla, manual. Tomaba la parte masculina con los granos de polen y los depositaba directamente en la parte femenina de la flor, donde se encuentran los óvulos. De esta manera se podía desarrollar el embrión y su posterior desarrollo. De esta forma, entonces, llegamos al estudio de la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad, que nos menciona si se cruzan dos líneas puras que difieren en un carácter, toda la F1, que significa primera generación filial, será uniforme o igual y expresará el carácter que es dominante. A ver, veamos en qué consiste esto entonces. Mendel se aseguró de trabajar con plantas de líneas puras genéticamente, por ejemplo, para el color de la semilla, el color amarillo era el que más aparecía y por eso le llamó alelo dominante, mientras que el color verde era menos común y por eso le llamó alelo recesivo. ¿Qué obtiene de la cruza de estos genes, de estos alelos? Lo que llaman la F1, primera generación filial, significa su resultado, todas las plantas son iguales. En este caso, produciendo semillas del mismo color amarillo, 100% heterocigotos. Si no estás familiarizado con los conceptos de genética, entonces te recomiendo que veas el video anterior donde explico uno por uno estos conceptos básicos y así poder hablar el mismo lenguaje. Pero recordando rápidamente, heterocigotos tienen un alelo dominante y uno recesivo. Así que aquí se ve la uniformidad, todos son exactamente iguales en esta generación. Y estos resultados se obtienen con el cuadro de Punnett, que es un tablero donde vamos a colocar, por ejemplo, para el primer progenitor, que tiene sus dos alelos dominantes, doble A mayúscula, se colocan aquí en un renglón.
separando los casilleros. Como pueden observar, uno es A mayúscula y el otro también. Y en la columna colocamos los alelos de los genes que tiene el gameto masculino. Sería A minúscula en este caso y A minúscula se separan cada uno en una casilla. Una vez que ya están aquí distribuidos, los vamos a intersectar. Por ejemplo, el primer casillero tenemos que intersectar A mayúscula con A minúscula. El segundo lo mismo, A mayúscula, A minúscula. Y los dos de abajo, como puedes observar, ocurre lo mismo. De ahí que el resultado se confirma 100% heterocigotos con un alelo dominante y otro recesivo. Y en cuanto a su fenotipo, todas las semillas son de color amarillo, que es el rasgo dominante. Recordemos también que el rasgo dominante siempre se expresa por encima del recesivo. Y de este lado izquierdo de la diapositiva tenemos el por qué ocurre. Cada progenitor aporta un alelo para este carácter. En este ejemplo es el color de la semilla, el carácter que estamos analizando. Amarillo dominante se expresa, como ya dijimos, sobre el recesivo verde. Y los gametos que produce, tanto hablamos de los óvulos como los espermatozoides del organismo, se van a estar combinando ya en la fecundación para formar pues las células de la descendencia. Como conclusión tenemos que la primera generación filial o F1 pues resultó ser uniforme tanto en su genotipo como el fenotipo. Siempre y cuando cruzas dos líneas puras que están difiriendo en un carácter, en este caso el color de la semilla amarillo y verde. Pasamos a la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación, y establece los siguientes postulados. Cada individuo posee dos factores de cada rasgo característica, y eso es porque uno de esos dos rasgos lo hereda de su madre y el otro del padre, es decir, del gameto femenino y masculino, por eso es que son dos. Cada gameto aporta un factor de herencia. El segundo postulado, estos factores se segregan o separan al formarse los gametos. Y finalmente, cada gameto entonces contiene un solo factor hereditario. Veamos cómo se aplica esto con la siguiente diapositiva. Entonces, nuevamente partimos, al igual que en la primera ley, del cruce de dos líneas puras. Obtenemos lo que ya habíamos dicho también, 100% heterocigotos, como lo vimos en la primera ley, con carácter dominante. Y ahora viene aquí este recuadro que es el más importante. Se realiza lo que llamamos eh, la segregación. Dice que los alelos se separan y entonces cada gameto recibe solo un alelo. Aquí, al separarse en el proceso de la producción de gametos, que hoy día la llamamos meiosis, entonces un gameto va a tener el rasgo de A mayúscula dominante y el otro A minúscula, que es el recesivo, siguiendo con el ejemplo del color amarillo y verde de las semillas del chícharo. De esta forma, al hacer el cruce entre organismos, plantas de la generación F1, donde son heterocigotos, a esto se le conoce con el nombre de cruce monohíbrido en genética. Segregamos o separamos los alelos. Observa aquí A mayúscula en una casilla, A minúscula en el otro, y lo mismo en la columna, en el renglón, perdón, A mayúscula en un renglón, A minúscula en el otro renglón, para formar el cuadro de Punnett. Ahora intersectamos cada renglón con su columna para obtener los alelos correspondientes. Como podemos ver, aquí es doble A mayúscula, el que sigue es A mayúscula con A minúscula, al igual que el tercero, y el cuarto casillero es A minúscula con A minúscula, y ahí tenemos los resultados. Con lo cual se obtiene una proporción genotípica
de un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un organismo homocigoto recesivo. Una proporción entonces numérica 1:2:1. Y de ahí deducimos la proporción fenotípica, los rasgos ya físicos que se obtienen de estos genotipos, pues al ser dominante el color amarillo, estas tres casillas representan color amarillo y solamente la última casilla donde los dos alelos son recesivos, ahí sí se puede expresar el color verde de la semilla. Entonces tenemos una proporción de tres dominantes por un recesivo aproximadamente. En términos de porcentajes, entonces cada casilla representaría el 25%, 75% dominantes y 25% recesivo en promedio. De esta manera, entonces, tenemos nosotros la conclusión que durante la formación de los gametos, los alelos de un mismo gen, como aquí el color de la semilla, se van a separar. Y así cada gameto que se produce solo lleva uno de esos alelos. Ahora pasamos a la última, la tercera ley de Mendel, conocida como la ley de la distribución independiente. Postula que primero cada par de factores se segrega, lo cual ya vimos en la primera ley, y después se agrupa de forma independiente de los otros pares. Ahorita lo vamos a ver con la imagen que está aquí. Y el segundo postulado menciona que en la formación de los gametos pueden ocurrir todas las combinaciones posibles de estos factores hereditarios. Así que vamos a ver esta imagen, donde ahora voy a considerar lo que hizo Mendel con dos características. Por ejemplo, volvemos a tomar el color de la semilla, amarillo o verde, pero ahora además la forma de la semilla de chícharo, que podía ser lisa o rugosa. Eso se va a representar con la letra B. La B mayúscula, como siempre, para dominante, forma lisa, y B minúscula, para el rasgo recesivo, forma rugosa de la semilla. Entonces, como ya vimos, los alelos, que son representados otra vez con las letras, se segregan, o sea, se separan. Esto ocurre en el segundo renglón. Y después de la segregación o separación, ahora sí aplicamos la distribución independiente. El primer alelo de la primera característica, que es el color amarillo de la semilla, observa cómo lo vamos a distribuir con los alelos de la otra característica de B, que es la forma de la semilla. Entonces puedo tener A mayúscula con B mayúscula aquí, pero también se puede distribuir A mayúscula con B minúscula, que es el segundo resultado en este esquema. Y A minúscula ahora hace lo propio, se distribuye independientemente por separado de A mayúscula. A minúscula puede unirse a B mayúscula, tercer resultado, y último resultado, A minúscula con B minúscula en el cuarto y último resultado. Estos son los posibles genotipos que ya se van a ocupar para entender de lleno la tercera ley de Mendel, que nos dice, los genes de caracteres diferentes, como aquí color y forma de la semilla, se heredan independientemente unos de otros. Nuevamente se realiza el cruce entre líneas puras, por ejemplo, plantas con semillas amarillas y forma lisa, y una planta que sea productora de semillas verdes rugosas. El cruce que obtenemos es, pues, de hecho, que todos son heterocigotos otra vez, semejante a la primera y segunda ley de Mendel. Lo único que cambia es que ahora son dos características, asignadas con las letras A y B, mayúsculas y minúsculas. Y en este recuadro es lo que aplicamos, los resultados, los posibles genotipos de la distribución independiente, como vimos en la diapositiva anterior. Aquí están nuevamente presentados. Así, cada gameto recibe un alelo de cada gen de manera independiente.
se puede realizar el cruce de estos heterocigotos o también llamados híbridos. Y en genética, este cruce de la generación F1 le van a llamar también cruce dihíbrido. Di porque son dos rasgos, híbrido, que es lo mismo que un heterocigoto. Se acomodan por separado los posibles genotipos en cada casilla, como ven aquí en la columna, al igual que en el renglón, y al igual que en todo tablero o cuadro de Punnett, se realizan ahora las intersecciones de todos estos alelos. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos la primera casilla A mayúscula, doble A mayúscula con doble B mayúscula. Las mayúsculas de hecho aparecen en color amarillo aquí para distinguirlas más fácilmente. En el segundo casillero a la derecha, como vemos, la intersección me da dos A mayúsculas, pero ahora una B mayúscula con una B minúscula. En el tercero tenemos en la intersección una A mayúscula con una A minúscula, pero doble B mayúscula, y así sucesivamente se va rellenando por la intersección de estas letras las 16 casillas de este tablero. De aquí lo que más nos interesa son los resultados de la proporción fenotípica más que la genotípica, y es que entonces, tomando en cuenta la dominancia y la recesividad de cada carácter, contaremos un total de 9 plantas que producen semillas amarillas y lisas, son la mayoría, ambos rasgos dominantes. 3 que son de color amarilla, pero forma rugosa. Otras 3 con color verde y forma lisa. Y finalmente solo una que hereda los dos rasgos, expresa los dos rasgos recesivos, tanto color verde como forma rugosa de la semilla. Y aquí obtenemos la relación clásica que siempre nos preguntan en exámenes para la tercera ley de Mendel. 9331, número que es importante que memoricemos y que es el representativo de los cruces de híbridos. Como conclusión tenemos entonces que los genes de caracteres diferentes, como aquí forma y color de la semilla, se heredan de manera independiente siempre, por lo que la presencia de un alelo para un carácter no afecta la herencia del otro. Por eso es una herencia independiente. Es decir, que estos genes o estos alelos no van ligados, sino que se separan, como ya vimos en la segunda ley de Mendel, y así se pueden distribuir independientemente unos de otros. Bueno, algo sorprendente es que Mendel no sabía nada de lo que es el ADN, ni lo que son los cromosomas, ni lo que son mitosis ni meiosis, y aún así, gracias a toda su metodología cuidadosa, pudo deducir estas leyes que son la base de toda la genética. Hoy ya sabemos este fundamento de las células. ¿Por qué ocurre esto? Debido a la orientación aleatoria o al azar e independiente de los pares de cromosomas que son homólogos en la metafase 1 de la meiosis. Entonces, cuando nosotros analizamos la metafase 1 de la meiosis, ahí es donde se define cómo se están distribuyendo estos caracteres cuando se están produciendo tanto óvulos como espermatozoides de los organismos vivos. Muy bien, pues con esto concluimos. Aquí les comparto la bibliografía consultada y para el siguiente video la idea es trabajar con problemas de aplicación de las leyes de Mendel exclusivamente para que no se lo pierdan y estén al pendiente.